La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. La cita base de la serie que está en Génesis 22, verso 14, se los voy a leer para ustedes. Y dice, y llamó a Abraham en el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. El tema de hoy se llama ambición silenciosa. Esto se basa mucho porque, como les decía, vamos a trabajar un poco, vamos a hablar en temas del jiré de manera integral, cómo el Señor provee, cómo nosotros vamos a conseguir la provisión, cómo nos vamos a esforzar de esa manera, porque el jiré del Señor, quiero que lo tengan claro, es que no viene porque sí, hay un esfuerzo, hay un trabajo que cada uno de nosotros tenemos para poder ver la provisión del Señor. Entonces, el ambición silenciosa, me basé un poco y me inspiré un poco en él. Hay una tendencia, sabes que hoy todo es tendencia, todo hay movimientos, todo está surgiendo de todo, todos los jóvenes hoy están teniendo muchos movimientos. Pero resulta que hay una tendencia que, más que todo la generación Z, que somos la mayoría de aquí, incluyo, que se llama el Quiet Ambition, que sería la traducción al español, para no sonar bilingüe. Quiet Ambition dice que hablamos de una ambición silenciosa, también conocida como Quiet Ambition, para referirnos a la tendencia, especialmente entre la generación Z, que prioriza el equilibrio entre la vida personal y laboral sobre la búsqueda agresiva de ascensos y logros profesionales tradicionales. Y luego dice, la búsqueda de una adecuada salud mental y la satisfacción personal están por encima de los clásicos indicadores de éxito como son el título, el estatus o el salario. Entonces, el Quiet Ambition, investigando un poco, es un fenómeno de la respuesta de nosotros, la generación Z, frente a un mundo que lleva una vida acelerada y con afanes. Básicamente, esta tendencia invita a reflexionar a la gente que si algo vale la pena sacrificarse, por ejemplo, si vale la pena sacrificarse por poder escalar dentro de una persona que trabaja en el mundo corporativo, por ejemplo, vale la pena escalar entre cargos y vale la pena esforzarse, básicamente esforzarse por un mejor salario, por una mejor calidad de vida. Esta tendencia, digamos que no estoy ni en contra, pero ni tampoco a favor. Porque si estamos claros es que este mundo con esta inmediatez, lo digital, la rapidez de las cosas, que podemos obtener las cosas por medio de un clic, podemos acceder rápidamente, claro, estamos acostumbrados a toda la rapidez, que todo es con urgencia, podemos acceder rápidamente por medio de lo digital. Entonces, el movimiento, esta tendencia surge porque la gente está muy afanada. Pero entonces los jóvenes dicen, hey, nos estamos afanando por nada. O sea, nos estamos estresando por cosas que de verdad vale la pena. En resumen, esto básicamente está como pensamiento de que la gente deja su éxito a la suerte de las cosas. No quieren trabajar o esforzarse por conseguir las cosas por mérito propio. Eso básicamente se está tratando el Quiet Ambition. Pero sí estoy a favor de que, claro, hay un mundo acelerado y que el Señor nos invita y nos manda a poder tener paciencia en medio de todo, el poder eliminar el afán lo máximo posible de nuestras vidas. Eso se trata un poco el Quiet Ambition. Y algo que me gusta, una frase de un escritor español que está investigando sobre el tema, de Sergio Molino se llama, dice, no es que los jóvenes de pronto valorasen la vida de otra forma, sino que comprendieron que no iban a ser valorados de ninguna manera. Esto está sucediendo mucho, la gente ya hoy no quiere esforzarse por las cosas o trata de conseguir una forma como un facilismo de las cosas. Entonces, esta tendencia está creciendo, está tomando mucha fuerza. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos comprender la provisión de Dios a nuestra vida de una manera integral, teniendo en cuenta toda esta tendencia que nos está afectando a nosotros? Porque de forma inconsciente hay veces que tendemos a seguir todo este tipo de cosas. Entonces, quiero que me acompañen hoy al pensar un poco en esto, del cómo
tener esos procesos para poder crecer de manera integral y conseguir la provisión del Señor que estamos tratando de esta serie. El Señor me llevaba mucho a la historia del pueblo de Israel y hablo desde el principio hasta el final, todo el transcurso y cada una de las cosas que el pueblo de Israel presenció. Y creo que hay muchas cosas. Vamos a tocar 3 puntos que quiero compartirles hoy, 3 componentes que quiero que leamos en cuanto al pueblo de Israel. Quiero que me acompañen Números, el libro de Números, capítulo 14, el verso 1 al 10, y vamos a leer aquí, buscamos. Okay. Números 14, verso 1 al 10, lo pueden proyectar en pantallas. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaban contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor devolvernos a Egipto? Y el verso 4 dice: y decían el uno al otro: designemos a un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra que nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temas al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no le temáis. Y el verso 10 dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Esta historia me lleva mucho al punto número 1 que quiero compartirles hoy, que es paciencia, que es ser paciente. Lo titulé como sé paciente. Yo definir paciencia desde mi concepto, pienso que es una virtud que el cristiano debe desarrollar como fruto de su relación con el Espíritu Santo. Todos estamos claros de que la paciencia es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 lo dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas. Parte de este fruto que el cristiano, si tú y yo que somos cristianos, debemos desarrollar, o que somos hijos de Dios, debemos mostrar que de verdad somos pacientes, de que hemos desarrollado. Si no estamos desarrollando, hay que preocuparnos. ¿Qué está cercana a nuestra relación con el Espíritu Santo? Que Él es quien trae el fruto a nosotros. Entonces, la paciencia es de las cosas que el Señor demandará de nosotros, que seamos pacientes como Él es paciente. El Señor es paciente para con nosotros. Que seamos pacientes mientras estemos en este mundo, que seamos pacientes con nuestro prójimo, por ejemplo, con el hermano, con mi amigo, con mi papá, con la gente que me rodea. Pacientes en la prueba también. La Biblia habla mucho de pacientes en la prueba, de que tenemos que ser pacientes en la prueba, pero que nunca nos falte la fe. Y la paciencia, no sé, pero es muy curioso que la paciencia es de las primeras cosas que el Señor trabaja en medio de cada temporada de nuevas cosas. No sé si les ha pasado que antes de empezar proyectos nuevos, cosas nuevas, algo que va a venir, o sea, tipo, cuando estaba chiquito íbamos que para playa, ¿qué tal? Y me impacientaba porque ya quería que sea el día. Entonces la paciencia, cosas nuevas que llegan, entonces me impacientaba por todas estas cosas. Pero es muy curioso que el Señor trabaja antes de empezar cada cosa, cada estudio, inicio de universidad, inicio de trabajo, cual sea el proyecto que cada uno de nosotros estamos empezando. No sé si les ha pasado, es muy curioso, pero el Señor
trabaja de manera muy intencional en esas cosas. Y algo que me viene a la mente, recuerdo de manera muy personal, es yo hace 7 años más o menos, un poco más joven, no soy muy activo futbolísticamente, no soy una persona, pero juego cuando me invitan, yo voy para allá, no me embolato ahí. Y yo en ese tiempo de colegio, recuerdo que tenía una fiebre de quería comprarme zapatillas para jugar fútbol, zapatillas de piso, los hombres que están entenderán. Hay unas zapatillas en ese entonces, marca Nike, y creo que eran las Mercurys, eran verdes, manzana, con un chulo rosado, eran hermosas. Para mí en ese tiempo me encantaban esas zapatillas, no sé, tenían una silueta que me gustaba mucho y tenía una afinidad por esas zapatillas. Yo le dije a mi papá que me las comprara porque las quería, que para jugar, que cuando iba al colegio, educación física, qué tal, toda la cosa. Y mi papá me dijo que sí, y listo, me vas a comprártelas. Pero no me dijo cuándo me las iba a comprar. Eso fue el problema. Y yo después del colegio recuerdo que iba con mi abuelo, me llevaba cerca donde trabajaba mi papá, íbamos a hacer diligencia todos los días, toda la misma rutina. Y yo llegaba donde mi papá y le decía, papi, ¿me compraste las zapatillas, los zapatos? No, hijo, todavía no, papi. Es para, no tuve tiempo hoy, estuve ocupado, tal. Listo, paciente. Y así fue sucesivamente, o sea, día tras día, como de lunes a viernes estuve. Hasta que el problema era que no sabía cuándo me los iba a comprar y el problema era que no tenía comunicación con él antes de llegar yo a donde él, saber si me las compró o no me las compró. Hasta que llegara allá era donde iba a saber si me las compró. Entonces yo me impacientaba todo el tiempo, me impacientaba. Y hasta que me las compró, ya se me acabó la guachafita. Y listo, no sé, jugué, por ahí se dañaron seguramente. ¿Qué me parece curioso? Es porque yo me preguntaba y decía, ¿por qué esto le interesa a Dios? O sea, porque a Dios le interesa trabajar mucho en nuestra paciencia. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que quiere Dios detrás de todo eso? Me preguntaba yo. O sea, ¿para qué el pueblo de Israel, el Señor le exigía paciencia en medio de las cosas? Y es que me llevaba mucho y me recordaba el Señor, me hablaba y decía, para que seamos perfectos y para que seamos completos. La historia que acabamos de leer, el pueblo de Israel evidentemente se rebeló contra Dios. Hay muchos momentos en que el pueblo de Israel se empezó a rebelar con el Señor porque estaban cansados, porque estaban fatigados, porque el pueblo de Israel quería volver a Egipto, su zona de confort, lo que llamamos, porque el pueblo de Israel estaba cómodo, tenía comida, pero a través de eso, o sea, ¿a qué costo? Sufría la esclavitud, no podían ser libres, no podían hacer lo que ellos querían. Entonces ellos estaban acostumbrados en eso. Entonces ellos se rebelan a Dios porque se supone que el Señor les prometió, así como mi papá me prometió a mí unos zapatos, el Señor les prometió a ellos una tierra donde fluye leche y miel, que aquí describe. La famosa tierra prometida, la tierra de Canaán, el Señor les prometió, pero ellos daban vueltas al asunto. Y entonces decían, ajá, ¿y dónde está la tierra? O sea, ya estamos cansados, ya esto está, o sea, ¿hasta cuándo? Y eso me recordaba el Señor y decía, para que seamos perfectos y seamos completos. Porque Santiago 1, de 2 al 4, lo voy a leer para ustedes. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El Señor es claro, dice que prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia en medio de las atribulaciones, en medio de todo esto. Y luego dice, mas tenga la paciencia su obra completa y que ustedes sean perfectos y sean cabales. ¿En qué sentido? No sean perfectos a su 100%, sino que el trabajo, desde que empezó el Señor a trabajar en su paciencia, no les falte nada en cada una de las cosas. En ese giré que puedan conseguir ustedes, pueda el Señor al final de todo este proceso trabajar en la paciencia de ustedes. ¿Por qué es importante? Porque son cosas que, por ejemplo, le faltó al pueblo de Israel y Dios literalmente les dijo que les iba a prometer una nueva tierra, ¿cierto? Eso estábamos claros. Pero como les mencionaba al principio, el Señor sabe que obviamente el pueblo de Israel necesitaba una liberación, necesitaban evidentemente salir de allí.
ellos estaban bajo un dominio del pueblo egipcio y él quería que su pueblo sea libre. Esa era una necesidad, esa era una primera necesidad, sacar, sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Pero el Señor se dio cuenta que al pueblo de Israel le faltaba paciencia. Se dio cuenta que ya estaban con las pataletas y ya entonces estaban pidiendo más que dame. Entonces el Señor es a ver, este pueblo necesita paciencia. Necesito trabajar en la paciencia de ellos. Y son cosas que le faltaron a ellos. ¿Por qué? Porque el Jireh de nosotros, muchachos, no se trata solamente de poder conseguir las cosas, sino de poder trabajar y hacer el esfuerzo para conseguir las cosas que el Señor quiere que nosotros podamos lograr. El Jireh no va a venir, sí, solamente viene de Dios, pero hay una parte y un trabajo que nosotros debemos poder lograr. Entonces el Señor se dio cuenta de una necesidad que era más allá física. Él necesitaba proveer. Ahora, Dios no era un Dios egoísta. Dios sabía que el pueblo necesitaba algo. No solo, era como una forma de castigo, pero pareciera que se sintiera como un castigo, pero no lo era. El Señor como Padre, que también proveedor, pero también es Dios que cuida. Estaba protegiendo al pueblo de Israel de cosas que todavía no estábamos. O el Señor a veces nos prepara, pero nos guarda de cosas por las que somos impacientes. Por ejemplo, la relación. El Señor nos guarda en nuestro corazón porque dice, tú todavía no estás listo. Son cosas tan evidentes que el Señor trabaja en nosotros. ¿Por qué? No porque no quiera, porque está guardando en nuestro corazón. Dios guarda y nos hace trabajar nuestra paciencia. Ahora, todo el tema de Jireh es bonito, es bacano, chévere. El Jireh, el Señor va a proveer, un nombre bonito, el Señor provee, el Señor trae, no sé qué, chévere, no sé. Pero nos pinta como si fuera algo de colores, como que es un arco iris y el Señor va a proveer todas las cosas que necesitamos, así nomás y eso. Pero el caminar entre ser paciente y esperar la provisión, hay un largo camino, muchachos. Nos resta un largo camino para poder conseguir las cosas que el Señor quiera para nuestras vidas. Hay algo que yo hacía analogía, el equipo de producción me puede colaborar. Hay una analogía que a mí me gusta mucho, el tema de las cimas y montañas. Hay una canción que se llama Hills and Valleys, la traducción es Cimas y Valles, Tauran Wells, y esa canción habla un poco de lo que nosotros podemos ser en la montaña, en la altura, en la cima del éxito de las cosas, que también buscaremos a Dios, pero que también buscaremos a Dios en medio del valle, porque la montaña sube y el valle empieza a bajar, el declive. En el valle todo es más difícil, en el valle todo es un poco más complejo. El valle no tiene panorama de las cosas, como para que se hagan una idea. Más o menos cuando suceden accidentes de aviación, por lo general tras las montañas el avión siempre termina cayendo en un valle. Y es mucho más complejo los sobrevivientes puedan salir de allí, porque no hay nada, o sea, en la mayoría de los valles que existen, no puedes encontrar nada de vegetación, no puedes tener el panorama de las cosas para poder salir de allí. Y, bueno, sigamos allá. Hay una montaña, evidentemente, que dicen que a diferencia del valle, obviamente, esto va a ser muy obvio, tiene la forma de una N o una U, más o menos. O sea, ya pueden marcar. Yo soy diseñador, así me gusta todo marcar y eso, ¿verdad? Siento, ok. Si se dan cuenta, aquí está delineando la forma de la montaña. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, el valle? Más o menos, esto es una representación más o menos del valle, porque ahí no encontré la mejor imagen, pero un valle es un poco más profundo, un poco más. Pero la simbología del valle es que baja y él empieza a bajar. Todo lo que viene de la montaña está subiendo y está bajando. Siguiente. Si ven la forma más completa, obviamente sube la montaña y empieza a bajar un poco. Esto se le puede decir un poco de la dinámica de nuestra vida en el Señor. A veces estamos en un momento arriba y a veces estamos en un momento abajo. Pruebas, dificultades, a veces logramos el éxito de las cosas, etc. Y la siguiente imagen, bueno, la misma, un poco más alejando. Esto yo pude ver un poco más el tema de la gráfica. Por lo general, en los negocios, en el mundo de empresas, creación y todo esto,
Ustedes se dan cuenta que los que estudian finanzas, los que estudian economía, saben, y bueno, esto es obvio, el crecimiento de muchas cosas empieza a ser un poco, llega a picos, llega a momentos en el que se detiene, luego sigue subiendo, y llega a un punto máximo en el que nosotros podemos llegar a alcanzar en nuestra vida. El diré de Dios podemos llegar a alcanzar. Pero cuando empezamos a bajar en declive, hay momentos y empieza a bajar. Esos son los momentos en el que nosotros empezamos como a reflexionar, nuestra paciencia. Tuvimos que ser pacientes para poder subir. Y ahora tenemos que ser pacientes para poder estar en medio del valle, en medio de la prueba. Eso nos invita el Señor, es muy claro con eso. Y hablando de negocios, a mí me gusta mucho el tema del mundo de las empresas de tecnologías, las startups, que son básicamente empresas tecnológicas que empiezan a crecer. Yo estaba hablando con Wilson, con mi amigo Wilson. Hay una noticia que salió que Spotify este año apenas logró su primer año rentable, o sea, apenas está siendo rentable. Y decía, o sea, ¿y qué hay de mí? O sea, que estoy pelado, imagínate Spotify, que factura millones de dólares, y apenas este año es que pudo lograr su primer año rentable. O sea, todo el trabajo que hay de paciencia. Y resulta que las startups, para poder crecer, ustedes ven una empresa muy bonita, por ejemplo, Rappi, que no sé qué, que la plataforma estas empresas pasan por series de rondas de inversión, de capital, levantamiento de capital, etc. Estas empresas, por lo general, para poder lograr su primer año rentable, tienen que esperar más o menos unos 10 años, básicamente una década. Y la serie de Spotify está en Netflix, la pueden ver, playlist, cómo empezó. O sea, ese hombre, el fundador, tuvo que tener toda la paciencia del mundo para poder alcanzar todas estas cosas. Y todavía hay una tendencia que la gente dice, yo mejor reflexiono si me puedo sacrificar por esas cosas. O sea, el Señor nos invita y analiza o sea, tenemos que renunciar a las cosas para no conseguir aquellas cosas que el Señor claramente ha puesto en nuestros sueños. A veces renunciamos por esas cosas y más adelante vamos a ver de cómo el pueblo de Israel renuncia a cosas por el simple hecho de cómo ve el panorama de las cosas. Nos desanimamos muy fáciles, somos impacientes muy fáciles. Y hay algo que el Señor, bueno, yo soy trabajador remoto. A mí me encanta, los que me conocen me encanta el trabajo remoto, no cambio para nada del mundo. Y con respecto a la gente que trabaja presencial, pero tiene sus beneficios, tiene sus cosas. La pandemia trajo mucho el tema de que, claro, todos los trabajos remotos y ahora todos, y cuando cerró la pandemia, esto se volvió mucho más una tendencia. Y estaba pasando algo, y era que la gente estaba siendo engañada porque pensaban que el trabajo remoto era, listo, yo busco un trabajo remoto y postulo y ya, tengo mi trabajo remoto. No, detrás de todo eso había una preparación para todas las cosas. A veces a mí me gustaría hacer un post, un story time de desromantizando el trabajo remoto. La gente piensa que nosotros podemos trabajar en una piscina, por ejemplo. Una vez lo intenté y no me fue bien, porque tengo que estar pendiente, o en una playa, o en un viaje, por ejemplo, intenté, no pude, o sea, es muy ajetreado en ese tiempo en otro trabajo que tenía. La gente piensa y la gente vende las cosas de una manera mucho más fácil. Hoy el mundo está en la tendencia de que hay facilismo, entonces pasamos a conseguir las cosas de una manera muy fácil, porque la gente del mundo se ha encargado de, por medio de todo lo accesible, toda la rapidez, conseguir las cosas de una manera muy rápida. La gente se desanimó enseguida porque se dieron cuenta que el trabajo remoto no era el trabajo remoto, como la gente pensaba, que podían viajar, que no sé qué, que voy a estar acá, que me voy a tomar una piña colada en la piscina, qué tal. No, el trabajo remoto necesitaba un esfuerzo detrás de nosotros. O sea, yo que estoy allí, hay disciplinas y hay rutinas que uno tiene que poner y esfuerzo por uno conseguir las cosas. Por ejemplo, el trabajo remoto no se consigue, es una serie de capacitaciones para tú poder saber hacia dónde vas. Entonces, la paciencia, muchachos, es como primer componente que debemos tener. Con ejemplo del pueblo de Israel, se impacientan mucho en medio de las cosas que el Señor les va a dar. Pero tengo el tiempo corto, va a ser rápido.
Segundo punto, que quiero que me acompañen el mismo capítulo 13 de Números, en el capítulo 13, verso 17 hasta el 20, vamos a leer, y dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negueb y subid al monte y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, si poco numeroso como es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo las ciudades habitadas, si son campamentos, plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país, y era tiempo de las primeras uvas. Ahora vamos al 14, el verso 6 dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran los que los habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra de donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, y él nos llevará a esta tierra, y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Verso 9 dice, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Este segundo punto me gustaría hablar un poco de sabiduría. No quiero sonar como pastor dominical, pero dígale al lado, diga, sé sabio. Y a mí me gusta que el pueblo de Israel, a mí me gustan las series de equipos SWAT y FBI, no sé qué, que empiezan a hacer tácticos para hacer operaciones, qué tal. Yo me imagino ese momento del pueblo de Israel que Moisés los manda a reconocer la tierra. Ellos necesitaban ir a conquistar la tierra, pero necesitaban algo que a mí me gusta mucho, que va de la mano con sabiduría, la palabra, necesitaban estrategia. Ellos necesitaban una estrategia. Y claramente Moisés les estaba dando todas las indicaciones aquí en el verso 17 y dice, les decía que cómo era la tierra, si eran muchos, si eran pocos, si eran fuertes o eran débiles, o si habían fortificaciones. Recuerden que el pueblo de Israel necesitaba ir a conquistar la tierra prometida, el pueblo de Canaán, pero ellos necesitaban invadir, es decir, habían unos intrusos, porque el Señor les había dado esa tierra. Ellos necesitaban quitar a toda esa gente de ahí, a puños, patadas, todo. Y Moisés les dijo, hey, vayan y analicen. Les dijo, hey, miren, toda esa operación, no crean que es, ay, voy y llegué, y ellos llegaron, no sé qué, y vieron la tierra, no, esta tierra tiene cuánto, no. Una operación que hubo detrás de allí, detrás de todo eso, para poder analizar la tierra. Y dice que también trajeron una uva, todo el fruto que esa tierra estaba produciendo, y decir, verdaderamente esta tierra fluye leche y miel, y esta es la tierra que el Señor nos ha dado. Entonces ellos miraron todo esto, todas las cosas. Moisés dio las instrucciones claras, pero Moisés tenía la fe y la esperanza de que Dios iba delante de ellos. Pero él tenía una tarea por su parte, que es ser estratégico y sabio para rodear la tierra que debían conquistar. El Jireh de Dios obviamente suma paciencia, las cosas que queremos conseguir en esta vida, las cosas que el Señor va a traer a nuestra vida. Requiere demasiada paciencia en medio del proceso. Pero para conseguir las cosas hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Y es eso que la gente hoy todo es facilismo, que la gente piensa que uno coge la plata de un palo y ya coge el fajo de billetes y listo. No, hay una parte que yo tengo que hacer. Y Moisés, ahorita vamos allá a esa parte, pero Moisés decía que él tenía que ser estratégico y sabio. O sea, él no podía mandar a cuantos mequetrefes y cuatro peladitos ahí. Tenía que mandar a los mejores. Dice que mandó a 12, mandó a uno por cada tribu. Y entre esos estaba Josué y estaba Caleb. Entonces, ahí que podemos aprender de estos tres personajes. Esta operación, imagínense la serie,
están los tipos, ellos necesitan mucha paciencia, ellos necesitan pensar bien, claros, tranquilos, para poder saber a dónde llegar, allá a la tierra, que van a hacer la operación, el rescate, lo que sea. Ellos necesitaban mucha paciencia. Y para rematar, el pueblo estaba alborotado, o sea, el pueblo no colaboraba, el pueblo estaba que pedía agua, que pedía al otro, no sé qué. Pero ellos necesitaban paciencia, pero además de eso necesitaban mucha estrategia. Obviamente el Señor estaba con ellos, el Señor los respaldaba y todo eso. Entonces, muchas veces en nuestra vida pasa así. La mayor tendencia de esta generación es que prefieren no generar el esfuerzo máximo frente a los obstáculos de la vida. Simplemente preferimos evitar un estrés o llevar todo esto al extremo de ahora cuidar nuestra salud mental, que las cosas, que no sé qué, que después me pongo triste, que tal, nuestra salud mental. Claro, al Señor le importa mucho que cuides tu salud, tu mente, pero el Señor, así como Él provee las cosas, Él provee tu salud mental, Él cuida tu mente, Él cuida todo esto. Y es importante cuidar nuestra mente, pero el esfuerzo por conseguir las cosas, por nuestro propio esfuerzo, se ha desaparecido últimamente porque todo es inmediato. Todas las cosas las conseguimos, queremos conseguir ya. Y me gusta porque es algo muy bíblico. A Josué, ustedes recuerdan, es una frase que el Señor le dice muy, muy seguido, le dice, esfuérzate y sé valiente. En Josué 1 dice 3 veces, el Señor le insta a Moisés, le dice, esfuérzate 3 veces. Mira, verso 6 le dice, esfuérzate y sé valiente. Esa fue la primera recomendación que le da Jehová. Y luego otra vez él le empieza a decir, esfuérzate, sé valiente, esto, lo otro. Y luego verso 7 le dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Y luego le da todas las instrucciones. Y luego verso 9 dice, hey, pero mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, el Señor nos dijo una vez, hey, pero no te olvides. Estaba como intenso la intensidad, ¿qué tal? Pero no te olvides que tienes que ser paciente. Esa es una de las cosas que tenemos que recordar nosotros, es que tenemos que ser pacientes para conseguir las cosas. Tenemos que esforzarnos. No olvidemos que las cosas que vamos a conseguir, el Señor se las dijo a Josué, que tenía que ir a conquistar una tierra. O sea, imagínense ustedes, conquistar toda una tierra. Pero le dijo, hey, esfuérzate y sé valiente. El Señor no le dijo, no, quédate ahí y yo ya vengo y voy a matar a todos ellos para que ustedes lleguen y ya tienen toda la casa limpia. No, el Señor le dijo, ves, esfuérzate, tienes que hacer todo lo que yo te he mandado a hacer en todas mis ordenanzas. Entonces, ¿cuántas veces Dios tiene que recordarnos para nosotros tener presente que tenemos que ser esforzados? El Señor en su misericordia todo el tiempo nos va a recordar parte de su confrontación para nuestras vidas. El Señor nos los va a recordar. Entonces, cuando ponemos en práctica la paciencia y la sabiduría y la estrategia, el Señor se va a encargar de mostrar el camino que debemos transitar. Solo debemos esforzarnos por las cosas cuando logramos todo eso. Ahora, para breve aquí, ahora a esto le sumamos la mayordomía. La mayordomía básicamente es la administración de las cosas, los recursos. Como yo soy buen administrador, el Señor lo recuerda en muchas parábolas allí. El Señor lo muestra por medio de los talentos, por ejemplo, de cómo tú debes administrar tu dinero, en este caso, o las cosas que tú tienes. El pueblo de Israel, como para ser un poco breve, recuerdan que el Señor les trajo el maná. El pueblo tenía hambre y el Señor les trajo el maná. Pero hay indicaciones específicas que el Señor les estaba diciendo, solamente pueden comer esto y no guarden al siguiente día porque luego les voy a traer más. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel desobedeció. No hizo esa tarea de poder administrar las cosas y de poder guardar todo lo que el Señor tenía, todo lo que ellos tenían que guardar, porque el Señor les dijo, guarden y administren. Entonces todo esto a veces, como esa curva que veíamos, nuestra vida es el esfuerzo máximo que el Señor nos da y nos permite, pero por la inmediatez, la rapidez de querer consumir todo de un tarjetazo y Dios proveerá, ¿qué tal? Se va todo al declive. ¿Por qué? Porque no somos buenos administradores de nuestra vida. Ustedes quieren mantener el jiré del Señor, tienen que ser muy buenos administradores, tienen que ser sabios en todo esto. Como último punto, vamos a leer ahora Éxodo, quiero que me acompañen, todavía seguimos en la historia del pueblo de Israel.
Éxodo 14, verso 13 al 18. Ok, dice, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto nunca más para siempre los veréis. Y luego el 14 dice: y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo, imagínense esto como que, y Jehová dijo como que: ¿tú por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídalo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar y en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Les voy a leer un poco la traducción del lenguaje actual. Me gusta como dice: tranquilos, no tengan miedos, ustedes no se preocupen, está diciendo Moisés, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar. A esos egipcios que hoy ven no volverán a verlos nunca más, porque Dios peleará por ustedes. Luego el verso 15 dice: y Dios le dijo a Moisés, otra vez dice: ¿tú por qué me pides ayuda? Mejor ordena a seguir a los israelitas adelante. ¿Qué es el tercer punto que quiero tocar? El componente perfecto para que todo case. Dígale al que está a su lado otra vez: sé diligente. Sé diligente. Claro que Dios podía obrar un milagro en medio del Mar Rojo. Sin embargo, Dios quería dejarle claro a Moisés que el éxito de esta operación de poder salvar al pueblo de Israel, de los egipcios, iba a depender de la diligencia que tenía Moisés. O sea, literal, Moisés tenía que hacer la diligencia, tenía que hacer la obra por parte de él. Y lo dice claramente, dice, o sea, Moisés está en un momento como que: hey, tranquilos, no se preocupen, claro, Dios los va a salvar, estén tranquilos. Pero Moisés le dice Dios le dice a Moisés, le dice: venga, ¿tú por qué me pidas ayuda? Y haz lo que tengas que hacer, ya tú sabes, todo está claro, todas las cosas. Entonces, Dios quería obrar un milagro, pero Dios quería que Moisés hiciera su parte. Y es algo que me lleva, y es que estar bien que nosotros seamos pacientes en Dios y que queramos esperar su respuesta y que tenemos que estar tranquilos. Claro, un llamado es la paciencia, a tener paz, a tener calma en medio de todas las circunstancias, en medio de todo el proceso. Pero esa paciencia, ojo, no pueden transgiversarla a que es una paciencia, una espera pasiva. Más bien, esta espera tiene que convertirse en una espera activa. Es decir, que todas las cosas que Dios espera que nosotros accionemos, Él ya mostró el camino. O sea, hay veces que nosotros estamos claros en las cosas que tenemos que hacer. Todos estamos claros que para poder comprar un apartamento necesitamos obviamente la plata. Necesitamos obviamente poder empezar a ahorrar. En el caso de que tenemos que solicitar un crédito y esto, tenemos que hacer la diligencia. Hay cosas que son tan claras que nosotros tenemos que, o sea, no necesitamos ni siquiera, o sea, obviamente la espiritualidad, pero necesitamos que el Señor, obviamente, orar al Señor, claro, sabiduría, el Señor nos dé paciencia. Pero muchas de las cosas ya estamos claros. O sea, hay cosas evidentes que el Señor ya ha trazado el camino. Hay cosas evidentes que el Señor ya nos ha mostrado en todo esto. Entonces, la negligencia es el enemigo de nuestros sueños, porque a veces nos volvemos tan pacientes, tan esperadores, que estamos esperando y no hacemos nada. Por ejemplo, los hombres acá, por ejemplo, conquistar a una mujer, uno no puede quedarse con los brazos cruzados en el sentido de que, ay, espero que el Señor venga y muestre la luz aquí, se ilumina, así como esa luz así, muestre y listo, ya el Señor, ya está la mujer, que el Señor. Ha pasado casos, pero no es el nuestro. Y no es una espera en el que yo me tengo que quedar tranquilo, o sea, no tengo que quedarme ahí así, brazos cruzados y esperar a ver qué el Señor hace. Obviamente hay oración, tenemos que meterlos a leer su palabra, ayunar, el Señor nos dé la dirección. Pero entonces tenemos que ser pacientes y decirle al Señor que nos muestre. Y cuando estemos claros en las cosas que tenemos que hacer, tenemos
que hacer la obra, dejar de ser negligentes, porque la negligencia es el enemigo de nuestros sueños. Mata el deseo de poder tocar o apreciar el esfuerzo. Ustedes sueñan una vez con tener su familia, estar casados, tener sus hijos, su casa, o ustedes, para que ustedes significa el éxito, cómo ustedes lo puedan materializar. En la negligencia básicamente mata ese deseo de nosotros poder palpar, porque simplemente pasaron los años. Yo tengo 24 años y yo todavía siento que el tiempo dicen que tengo una vida por delante, pero siento que a veces sobrepienso las cosas y todavía me preocupo por el futuro y yo quiero hacer esto en el futuro, quiero tener un carro y todas las cosas. Pero claro, ¿qué estoy haciendo yo para poder obrar en medio de eso? Y no limiten lo que les dije desde un principio, no limiten solamente a algo material, aquellas cosas. Hay gente que tiene sueños ministeriales, por ejemplo. Hay gente que quiere ser sanada de su mente, por ejemplo. Hay un esfuerzo también en el que cada una de las cosas, paso a paso, vamos siendo pacientes, vamos siendo sabios, vamos siendo diligentes. ¿En qué cosas debo hacer si yo quiero ser sano mentalmente, por ejemplo? Si yo quiero ser sano físicamente, una enfermedad, los médicos recomiendan, o sea, qué cosas tengo que seguir para yo poder recuperarme. Entonces la negligencia es las cosas que yo dejo hacer o no hice simplemente y se me pasaron los años. El Señor quería que tú alcanzaras esas cosas por tu propio esfuerzo. Así como Dios anhela que todos seamos salvos, pero que Él también anhela que seamos cristianos, que soñemos. Quieren que seamos cristianos, que alcancemos metas y triunfos. Él quiere que nosotros dejemos un legado físico, un legado material, un legado espiritual, un legado que pueda llegar en la gente donde ustedes quieran, donde ustedes sueñen. Nos hemos enfrascado tanto, chicos. Y para resumir, bueno, diligencia, ¿cómo lo definiría yo? Diligencia es un acto de fe en el que el cristiano debe mostrar como fruto de que es una persona de fe. O sea, así como el fruto de la paciencia de mostrar que es una persona de fe, el cristiano debe demostrar que es una persona de fe por medio de los actos que yo realizo. Por ejemplo, la salvación es por fe. Esto está claro, lo tenemos claro que nuestra salvación es por fe. Pero mis obras deben mostrar de que yo soy salvo. No puedo ser incoherente, decir que yo estoy mostrando algo que definitivamente no demuestra que soy una persona salva. Entonces mis acciones, la diligencia es este fruto que el cristiano muestra de cómo está obrando en cuanto a su fe. Santiago 2, 14, 17, capítulo 2, versos 14 y 17, es claro y me encanta. Yo creo que esta cita bíblica definiría todo esto que estamos hablando. Sería la cita base de todo esto. Me gusta porque el título dice, la fe sin obra es muerta. El verso dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano, por ejemplo, o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí está dando el ejemplo básico. Si yo digo que a mi hermano, Dios te bendiga, de tener una necesidad, pero si yo no estoy haciendo esa acción de demostrar que esa persona, aquí dice que están desnudos, que tienen necesidades, que tiene necesidad de vestir también esta persona, cualquier necesidad. Pero dice que Dios los bendiga, por ejemplo. Pero ¿y dónde está la fe o la obra de que yo quiero hacer para demostrar que soy una persona de fe, que el Señor los va a bendecir, por ejemplo? Y me gusta que cierre, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ustedes dicen que tienen fe, pues demuéstrenle al Señor o demuéstrenle a la gente de que las obras que ustedes están construyendo, están haciendo, definitivamente demuestra que son personas de fe. Si ustedes están orando una casa, por ejemplo, otra vez, la casa, todos soñamos con la casa. Yo como estoy demostrando que soy una persona de fe, que voy a conseguir eso, las obras van a hablar por mí mismo. No puedo quedarme en una espera pasiva, una espera activa.
una espera pasiva, sino una espera activa. Debo demostrar que de verdad soy una persona que tiene fe. Las acciones van a hablar por ustedes, muchachos. Las acciones van a hablar por todas las cosas que nosotros creemos en el Señor. Entonces, para ir cerrando, y esto hace parte, estos tres componentes, estos tres, que es ser paciente, ser sabio y ser diligente, no son cosas que de pronto la Biblia lo dice de una manera muy directa, pero en la forma en la que nosotros queremos traerles a ustedes que el Jireh del Señor no se consigue. Simplemente yo cojo las cosas y listo, las tengo ahí a la disponibilidad de mí. La inmediatez no va a estar ahí. Yo necesito esforzarme. El Señor quiere que te esfuerces, así como le dice a Moisés. 3 veces le dice, esfuérzate y sé valiente. Se lo dice 3 veces. Pero el esfuerzo es infinito. O sea, todo en esta vida se consigue por esfuerzo, muchachos. Todo en esta vida. Y, bueno, ya para ir cerrando con los chicos de alabanza. Parte del Jireh, algo muy personal que recuerda el Señor, digamos que hay cosas muy personales allí en el que me confrontan también a mí mismo, en el que cómo consigo las cosas, cómo a veces soy impaciente, lo reconozco. O sea, todos somos impacientes, yo también tampoco tengo paciencia en muchas cosas. Otras personas quizás tendrán paciencia en otras cosas en las que yo no tengo paciencia. Otras cosas me cuesta ser sabio y estratégico. Otras cosas me cuesta ser diligente. Sin embargo, me esfuerzo, todos nos esforzamos por poder conseguir esas cosas, el Jireh. Algo claro en mi experiencia de vida con el Señor también, en mis etapas que he vivido, estos 24 añitos, hay muchas cosas que impactan en nuestra vida, marcan muchas cosas. De manera muy personal, hace aproximadamente 5 años más o menos, yo perdí a mi papá. Mi papá partió de este mundo, con todas las cosas que yo amaba a mi papá, mi colega, porque él también me inspiró mucho en esto que soy diseñador, apartado del Señor, pero siempre me instó mucho en el crecimiento de la palabra, a pesar de... yo sé que para muchos hay una frase que dice el pastor David, que se hizo muy real, que dice que cuando papá está, todo está tranquilo, pero cuando papá no está, preocúpate. O sea, para los que tienen sus papás, así sea, que no sea el papá que tenga el mejor supercargo, pero papá está. O sea, que no tenga los millones de pesos, pero papá está. O sea, él está para suplir las necesidades que nosotros necesitemos. Se esfuerza, así como se esforzó por poder conseguirme las zapatillas, por ejemplo. Se esforzaba en cada una de esas cosas por mostrarme su paternidad en muchas cosas, enseñándome muchas cosas. Esto representó para mi vida, obviamente, un desprendimiento de que mamá no trabajaba, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Para proveer las cosas de la casa, en el que, claro, todo cambia. Faltando casi un día para mi cumpleaños, todo fue muy impactante. Papá muere, o sea, literal un día. Todo esto cambia la vida de un grado de 360 grados prácticamente, porque la vida, o sea, en un momento todo puede ser transformado, muchachos. Crean que el Jireh las cosas van a venir así. Claro, cada quien el Señor le va a dar de manera experiencia de vida a cada uno de nosotros. No quiere decir que lo que vivo yo, cada uno de nosotros va a experimentar. Pero en esa etapa de que papá no está, claro, la mente cambia. Uno como hombre tiene que ser proveedor, quiere poder conseguir las cosas, cuidar a mi mamá. ¿Qué cosas necesitábamos? Entonces el esfuerzo de cada cosa, a veces uno se pregunta y dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienen que ser por qué tiene que yo escalar hasta donde estoy? De las cosas que he construido, no ha sido fácil, por cierto. ¿Y por qué? O sea, le preguntar al Señor por qué tiene que ser las cosas así. Quizás porque papá tuvo que morir para yo poder tener que crecer, o quizás podía haber sido de otra forma. Yo podía demostrarle a mi papá que yo podía lograr las cosas, que yo, esto que me enseñó, que también en la profesión, también yo podía lograrlo y escalar.
y la forma en como yo lo he hecho. Lamentablemente no lo he podido mostrar, que Él se sienta, o todos los hijos queremos que Él se sienta orgulloso, ¿cierto? Entonces Él diré, muchachos, esa parte de que el Señor no va a traer las cosas a nuestra vida solamente así porque sí. Hay un esfuerzo que nosotros debemos, y se los digo, y aunque parezca disco rayado, pero no hay otra forma, muchachos. Claro que está la oración, claro que está la fe, claro que está nuestra iglesia, la comunidad cristiana para ayudarnos, pero hay cosas que yo no puedo hacer por ti, ni tú puedes hacer por mí, ni que tampoco Dios puede hacer por ti, porque es precisamente lo que Él quiere, que te esfuerces y que seas valiente en cada una de las cosas, muchachos. Yo le invito para que se pongan de pie, vamos a orar para cerrar, orar porque cada una de las necesidades de ustedes, que solo ustedes saben y que solamente el Señor sabe que tienen necesidades de ustedes, cada una de las cosas. Quiero que cierren sus ojos y en oración, en fe, cada uno de ustedes sabe qué cosas tienen necesidades de ustedes, qué cosas les faltan. Y como les dije desde un principio, no cierren su mente a cosas materiales. O sea, es evidente que nos hace falta pesos para completar matrículas, nos hacen falta procesos, movimientos de alguien que nos ayuda para poder lograr cosas. Pero el Señor nos recuerda que hay un esfuerzo que Él va a premiar en medio de estos tiempos. Porque el Señor quiere que su iglesia no sea igual al mundo. El Señor quiere que su iglesia sea completamente diferente a lo que el mundo es. Esa es la esencia de la iglesia. Esa es la esencia del cristiano. Diferenciarse del mundo, diferenciarse de la práctica del pecado, apartarse de todo lo que el mundo representa. Pero el Señor es claro, el Señor Jesús, una de sus oraciones dice: Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. El Señor perfectamente puede quitarnos de este mundo para dejar de sufrir. El Señor perfectamente puede, con un soplo, quitarnos de este mundo, llevarnos de este mundo y dejar de sufrir y dejar de ser impacientes y dejar de ser afanados por las cosas del mundo. El Señor perfectamente puede hacer eso. Pero el Señor quiere demostrar todo lo contrario. El Señor Jesús clama y ora por nosotros, que nos ayude en este mundo, porque en este mundo tendrás aflicciones, pero confía, porque yo estaré con ustedes, dice el Señor. Nada de las cosas que aunque parezca tan motivador, el Señor para nada, a Él le es imposible. Él es el Dios de lo imposible, muchachos. Él es el Dios de lo imposible, misión Josué. Cada cosa que tú has soñado, cada cosa que parezca imposible, así como Josué y Caleb pudieron ver en medio de una tierra que parecía tener más oportunidades que obstáculos, en una tierra que parecía que los gigantes eran más grandes que ellos, porque decía que ellos eran como calamares, eran como miniaturas delante de ellos. Habían ciudades fortificadas, eran muchos. Cuando el pueblo de Israel decía: no, mejor nos quedamos aquí, mejor preferimos evitar ese estrés de ir a luchar, porque ellos son muchos y nosotros somos pocos. Pero hay algo que dice Josué, que dice: no se preocupen, porque la cobertura de ellos que nosotros tenemos con Jehová no la tienen ellos. Josué les dice que ellos los podemos comer como pan, son presa fácil. Aunque los sueños parezcan difíciles, el esfuerzo, la paciencia y la diligencia, cada día podemos palpar poco a poco esos sueños que nosotros queremos. Señor, te pedimos en esta noche que tú, Señor,
Muestre, Señor, también a aquellos que no están claros en las cosas que quieren en su vida. Quizás hay muchos que están apenas iniciando, Señor Jesús, en la universidad. Su proyecto de vida no es claro, Padre, pero oramos por aquellos que empiezan desde ya a construir, Señor, y a soñar los sueños que tú sueñas para ellos. Empezar a construir, Señor, aquellas cosas que van encaminadas a tu voluntad. Porque el Jireh no es un capricho de nosotros. El Jireh es la provisión con propósito bajo la voluntad del Señor. ¿Qué quiere el Señor para tu vida, mi Señor Josué? Pregúntale, ¿qué quieres para mi vida, Señor? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres en qué áreas me falta esforzarme? Quizás hay cosas que no he logrado y han saboteado el proceso y han traído frustración a tu vida. Te has frustrado demasiado fácil porque somos débiles en la mente. Y recuerden que dice que nos mantengamos gozosos porque estamos en medio de la prueba. Porque si estás en medio de la prueba, el Señor quiere decir que está trabajando en tu paciencia. Sé paciente, mi Señor Josué. Sé paciente. Recuerda que en las montañas todo es hermoso, todo es divino. Pero en el valle también el Señor está contigo, así como en la montaña. Por eso el salmista David dice que tú eres mi pastor y nada me faltará. Tú eres mi pastor y nada me faltará. Recuerda, mi Señor Josué, el Señor es tu pastor y nada te faltará. Dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Recuerda, mi Señor Josué, que el Señor estará contigo en medio de la prueba, en medio del valle. El salmista es claro y el salmista experimenta desde lo más profundo de su vida el valle de sombra y de muerte. El valle de sombra y de muerte, el Señor estará contigo. No te afanes, mi Señor Josué. Dile a tu alma mía, recuerda los beneficios del Señor, recuerda sus mandamientos, sus promesas. No olvides que Él prometió ser fiel. El pueblo de Israel se afanaba, pero el Señor más adelante le dice: porque este pueblo tan desesperado se desespera, ¿por qué patalea tanto? ¿Por qué pide tanto? El Señor les dijo: ¿por qué el pueblo es así? Si yo les prometí que iba a ser fiel, yo les prometí que les iba a entregar la tierra, ¿por qué se impacienta? No te impacientes, mi Señor Josué. Ten la confianza y la plena convicción que el Señor está contigo. Tus sueños no están lejos. Tus sueños en el Señor los vas a lograr con esfuerzo, con sabiduría, con paciencia. Pero no olvides sus mandamientos, no olvides sus promesas. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.